Como ya Bien, saben, hoy tenemos un invitado especial. Hoy tenemos al guía Mauricio. Él nos compartió en alguna ocasión, pero teníamos problemas para conectarnos y tocó como en una foto miniatura, que apaga un video miniatura. Pero esta vez sí ya lo tenemos en dúo. Entonces vamos a escuchar la palabra que el guía Mauricio nos trae para compartir el día de hoy. bien. Gracias a todos. Me encanta estar acá. Vamos a leer Biblia, ¿no? Eso es lo que nos interesa. La Biblia enseña que todo hombre es mentiroso y que Dios es veraz. Entonces, ¿para qué va? O sea, si no vamos a leer Biblia, para eso vamos a ver los Simpson o algo así. ¿Cierto? Sí, ¿cierto? Para que vamos a perder tiempo de otra forma. Y yo soy mentiroso, dice la Biblia. Entonces, como yo soy mentiroso, no me crean nada, por favor. Todo lo que me van a hablar tiene que estar acá. Para que venzas cuando seas juzgado. O sea, que no tiene que hablar, sino solo leer. Y listo. ¿Bien? Bien, pero yo quiero que vayamos a Gálatas 1. Estaba pensando yo qué podía compartir ahora y pues cualquier parte de la Biblia es oro puro. Entonces donde nos sentemos ahí va a haber bendición. Entonces de esta manera vamos a Gálatas 1, capítulo 1, versículos del versículo 6. Bien, vámonos a Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice así. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea anatema. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Tremendo. O sea, qué interesante porque en el versículo 6 nos damos cuenta de algo. Está hablando el apóstol Pablo, el siervo de Dios habla. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Tremendo que entendemos por eso. Me llamó por la gracia de Cristo. Tremendo. Nos llamó por la gracia de Cristo. O sea, nos alejamos de quién. ¿Quién nos llamó por la gracia de Cristo? Dios nos llamó por la gracia de Cristo. O sea, nos alejamos de Dios. ¿Cómo? Para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es evangelio? Evangelio es buenas noticias. Evangelio es buenas noticias. Evangelio no son instrucciones. Evangelio son noticias. Instrucciones es, tenga este manual de instrucciones y cúmplalo. Noticias es, alguien lo hizo. Entérese, alguien lo hizo. En el deporte, ok, hubo un resultado tremendo. Entérese que alguien lo hizo. No tiene que ir a hacerlo. No, alguien lo hizo, ya, alguien lo hizo. Son noticias, evangelio. Entonces dice acá, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de Dios para seguir un evangelio diferente, unas buenas noticias diferentes. A mí una vez me dieron unas buenas noticias y fue, Dios lo ama y Dios quiere usarlo. Si usted deja de pecar, Dios lo va a bendecir. Y yo, qué bien, qué bendición tan linda. Claro que sí. Y me comprometí a dejar de pecar. Y comenzó mi historia. Ay, Dios mío, comenzó la historia más terrible de mi vida. Porque nunca pude dejar de pecar. Tremendo, nunca pude dejar de hacer. Dejaba una conducta, pero había otra, y si no había otra. A un punto que para mí realmente la conducta que me separaba de la santidad eran las drogas, no más. Si ya no consumía drogas, ya vivía en santidad. Obviamente, porque nunca había escuchado la palabra de Dios, nunca había venido a la palabra de Dios. Entonces, deje de pecar para estar con Dios. Ok, eso fue lo que yo recibí. Pero un día leí también, separado de mí, nada podéis hacer. Pues si deje de pecar para estar con Dios, separado de mí, nada podéis hacer. Uno de los dos miente. O sea, esto no está bien, separado, deje de pecar para estar con Dios, o separado de mí, nada podéis hacer. Pero el separado de mí, nada podéis hacer, lo leí en el libro de Juan. Pero deje de pecar para estar con Dios. Ese nunca lo leí en la Biblia. Ese nunca lo leí en la Biblia y yo, ¿cómo así? Entonces en el momento pude identificar, acá hay un mentiroso. Hay un mentiroso. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Y donde está el espíritu de Dios hay libertad. O sea, la libertad viene por el espíritu en el interior. No que venga, primero solucione y después sí vaya al médico. ¿Qué? La persona va al médico cuando está enferma, no cuando ya esté sana, ahora sí voy al médico. ¿A qué? ¿A qué? Eso es lo que está transmitiendo los predicadores de hoy en día en muchos lugares. Y es,
deje de pecar, deje de hacer, deje de fallar. Y que si deje de fallar, Dios lo va a usar. Claro, suena muy lógico, muy lindo, pero cuando vamos a la Biblia, eso no dice. La Biblia enseña claramente que nadie puede dejar de fallar, que nadie puede dejar de pecar, que nadie puede dejar de hacer el mal. Lo veíamos hoy porque hoy estuvo el hermano Matusalén compartiéndonos la palabra y lo veíamos en Santiago 2, donde la palabra enseña, si tú codicias, ya es como si incumplieses todo. Si fallas en una es como si fallaras todas. O sea, ¿quién puede por su obra ser justificado delante de Dios? ¿Quién puede ser declarado santo y justo delante de Dios por su comportamiento? El que nunca se ha visto en la Biblia, dice yo, si me comprometo. Yo si me entrego, si decido, yo voy a lograrlo. Desde Adán hasta el que no ha nacido aún, no ha existido uno solo que haya podido cumplir un solo mandamiento. Tremendo. Ni uno solo ha podido cumplir un solo mandamiento, desde Adán que no ha nacido aún. Pero por yo no estar cerca del corazón de Dios, entonces yo pienso, pero yo puedo, entonces si me comprometo. Pero lo que no sabes es que me comprometo a ser el primero en toda la historia de la humanidad en no fallar. Y hay un grupo de personas que están empeñadas en eso, en no fallar. Toda persona que se ha enfrentado a la ley de corazón, a entregar su corazón a los mandamientos, se ha encontrado con algo. No puedo cumplirlos. Y viene algo, la condenación del pecado. O sea, Dios nos muestra el pecado, la enfermedad. Un solo pecado para condenación, o sea, nos lleva al infierno. Pero al mismo tiempo nos presenta, pero Jesucristo. Pero Jesucristo fue entregado a muerte por tus transgresiones y resucitó para justificarte. Justificado pues por creer esa obra, por la fe, tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tremendo. Jesucristo fue entregado a muerte por nuestras transgresiones, resucitó para justificarnos. Tremendo, o sea, la Biblia es clara. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que lo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre tiende a continuar al mal. Porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque el corazón del hombre es engañoso. O sea, porque ningún hombre puede cumplir un mandamiento. O sea, que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Romanos 3:20. Como nadie puede ser justificado por las obras de la ley, entonces Dios envió la ley ¿para qué? Para conocimiento del pecado, para dar cuenta de ese problema. Pero lo lindo es que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo, el siervo, el esclavo que llevaba a los niños al maestro en Israel. Ahora, el ayo es el esclavo o el esclavo que nos lleva a Cristo. El fin de la ley es Cristo. Cuando llegó Cristo se acabó la ley, pero la ley nos trajo a Cristo. O sea, hemos muerto a la ley por el cuerpo crucificado de Cristo, Romanos 7:4. Hemos sido crucificados, hemos muerto a la ley por el cuerpo crucificado de Cristo. Quiere decir que desde que Cristo en la cruz murió, la ley no es medida para el hombre. La medida ahora para el hombre es, ¿estás en Cristo o no estás en Cristo? Punto. Y si estás en Cristo no puedes estar en pecado. ¿Cómo vas a estar en Cristo y en pecado si es que pecado es no creer en Cristo? O sea, no se puede. No se puede. El que está en Cristo no está en pecado, y el que no está en Cristo está en pecado. El que no está con Él está contra Él, y el que no recoge con Él desparrama, dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? El evangelio que me compartieron fue, compórtese bien, deje de fallar, y Dios lo va a bendecir. Y yo yo digo, esta ley obviedad, claro que sí, claro que sí. Pero comenzó mucho sufrimiento porque aún esa conducta nunca la pude dominar. En mis fuerzas, ¿cómo? Si es que el poder lo tiene Dios, no yo. Es que es inverosímil pensar que yo tengo que solucionar toda mi vida y ahí sí solucionado vivir a Dios, malentendiendo la Biblia, interpretándola como nos decía esta persona esta mañana, la interpretaba. ¿Cómo la interpreto? ¿Cómo la interpreto? ¿Sí? Y esa interpretación inmediatamente una contaminación. El que haga estas cosas vivirá por ellas, dice la ley. O sea, hay que cumplir todo, 613 leyes, 365 si haga, 200 y pico no haga. Si fallas en unas como si fallaras en todas, y la paga del pecado es muerte. Entonces, si no vamos a medir por mandamientos, comencemos con que todo hombre es mentiroso. Ya incumplimos todos, porque si fallamos en unos, como si falláramos en todos. Es imposible cumplir ni un mandamiento. Pero por yo no conocer esto, entonces, obviamente yo creía que podía cumplir. Pero toda persona que de corazón ha querido cumplir la ley, se ha encontrado con algo maravilloso. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? E inmediatamente Dios
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, consumado es. En ese momento, gloria a Dios, Romanos 7, el final del 7, gloria a Dios, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y comienza Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de la ley de los mandamientos, de la ley de Moisés nos libró. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos capítulo 8, del 6, del 8 en adelante. Tremendo, ahí se explica claramente y un día esto lo revisaremos. Entonces, cuando leí acá en Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es una persona que pudo conectarse con lo que venimos hablando. Cristo limpió mi pecado. Al que me amó, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo fue entregado a muerte por mis transgresiones. Quitó de en medio el pecado. Eso dice la Biblia. Y ese fue el evangelio, las buenas noticias. Alguien lo hizo por mí, alguien me justificó. Alguien me justificó. Entonces, el versículo 7 dice... el 6 dice, para seguir un evangelio diferente. O sea que hay otro evangelio. Hay 2 evangelios. Dice el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. O sea, ponen carga. Se quitan la paz. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir las buenas noticias de Cristo. Quieren pervertir, están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Tremendo. O sea, un anticristo. El mismo corazón del diablo. Tremendo. En versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Tremendo. Y dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo. Tremendo. Está diciendo, si aún yo, Pablo. Miren esto. Pablo está hablando claro. O sea, viene Pablo, hoy estamos allá cada uno en sus habitaciones, algunos en la cama así bien escuchando el envío, otros ahí en las cobijas, metidos en las cobijas, otros sentados mirando, otros así leyendo así, y de repente allá en su habitación entra el apóstol Pablo y aparece así, uy, ¿y dónde estoy? Y les aparece en su habitación y le dice, uy, todos qué susto tan tenaz, yo, uy, ¿qué pasó acá? ¿Sabe? Se para, el que está acostado se queda asustado, ¿qué pasó? Se metieron los ladrones. Y les dice, soy el apóstol Pablo. Así es nuestro idioma. Soy el apóstol Pablo. No, qué locura. Y comenzaron a citar lo que escribió en la Biblia. Y sí, este tipo es el apóstol Pablo. Quiero decirles que me equivoqué. Que la justificación no es por la sangre de Cristo, sino por cumplimiento de mandamientos. Pablo dice que si aún yo hago todo ese proceso y les digo eso, maldito soy. Dice, eso está diciendo, pueden revisar si no. Y aún un ángel del cielo. Estamos diciendo que se nos entraron los ladrones, pero no, estamos igual. Acá, acostados en nuestra cama y de repente... un ángel del cielo, ¡pim! Seguro quedamos paralizados, más de uno se desmaya. ¡Qué susto tan tenaz! Y ese ángel viene a decir, ¿saben qué? No, ustedes son buenos, no son malos. Ustedes si se esfuerzan pueden cumplir. ¿Sabes qué está diciendo? Que si aún nosotros, un ángel del cielo, les predica un evangelio diferente, anatema son, maldición son, malditos son. Tremendo, eso está diciendo. ¿Cómo? Antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. O sea, evangelios son buenas noticias. A mí no me salgan con que los mandamientos son buenas noticias. ¿Cómo van a ser buenas noticias? Si la ley produce el pecado y el pecado es estar separado con Dios. No dice eso. Vamos a Romanos capítulo 7. Bueno, con esto, ¿en qué evangelio estamos? ¿En qué evangelio estamos? Pero eso sí, el que esté en el evangelio contrario a la sangre de Jesús es maldito. Y tiene las maldiciones de Deuteronomio 28, del 15 en adelante. Nada más, el que no crea en Cristo, el que no considere la obra de Cristo como su camino de justicia delante de Dios, le recomiendo que desde ya se entere. ¿Qué dice Deuteronomio 28 desde el 16 en adelante? Porque le corresponde hasta la última coma. Por eso es delicado esto. Esto es muy, muy delicado lo que estamos viendo. Es muy importante este tema. No hay tema que se llegue a ser tan importante como el tema que estamos tocando hoy en este grupo. A menos de que en otros grupos se esté tocando también.
No puede haber un tema sobre la faz de la tierra que sea tan importante como el que estamos en este momento estudiando. Romanos capítulo 7, qué interesante. Porque lo estoy hablando, creo que no sé si lo hablé otra vez acá, pero es importante. ¿Cómo recibí yo la salvación? Acá está gran parte. ¿Acaso capítulo 7, versículo 1? ¿Está bien? 7:1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Tremendo. Tremendo. Romanos 1:28 enseña que como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así que, mente reprobada, conductas reprobadas. Principio bíblico: mente aprobada, conductas aprobadas. Mente de resentimiento y rencor, conductas de resentimiento y rencor. Mente de baja autoestima, conductas de baja autoestima. Mente de pecador, conductas de pecador. Mente de justo, conductas de justo. Y repiten continuamente: soy pecador, soy pecador, soy pecador, porque todos los días peco. ¿Es que usted no peca? ¿En qué momento entonces vas a querer cambiar tu vida si no estás creyendo en Dios? Cuando es el poder de Dios el que nos puede liberar. O sea, Dios no quiere... Ay, alguien me decía alguna vez, ojo, en una iglesia que estaba compartiendo me dijo, ojo, porque entonces una persona, prácticamente usted se puede desbocar en el pecado. Otra persona diciendo, entonces usted está dando licencia para pecar. Yo solamente les decía, mira, desde que naciste, tú estás desbocada en el pecado. Desde que naciste, tú misma te diste licencia para pecar. Y ahora que escuchas, crees que ahora me voy a contener. No te conoces. La Biblia enseña: el corazón del hombre tiende de continuo al mal. No hay un hombre que pueda hacer lo bueno, ni uno. Pero como no nos vemos con los ojos de Dios, sino con nuestros ojos, o sea, los mentirosos y los que nos gusta engañarnos. No, sí. Jamás es malo. Sí, ellos son malos, pero yo no soy tan malo. Inexcusable quien quiera que seas tú que juzgas a otro, porque tú en lo que juzgas haces lo mismo. Y tú que juzgas a otro, ¿crees que escaparás del juicio de Dios? Romanos 2. ¿Tú crees que estás del lado de Dios juzgando a Hamas, Israel, el vecino, el político, el ladrón? ¿Tú crees que están del mismo lado? No, Dios no está de tu lado. Tú estás al otro lado si estás midiendo por ley. O sea, tú eres el que es juzgado. Tremendo, la Biblia enseña. Tú no eres bueno. El problema es que cuando una persona exige vehementemente que se cumplen mandamientos, ustedes que están enseñando allá, hay un problema. Esta persona, la base es que no lo ha visto quién es delante de Dios. No vive delante de Dios, vive delante de los hombres. Cuando vive delante de Dios, se lo puede concluir: yo soy polvo de la tierra. Yo soy sucio, digno de ser destruido y merezco el infierno sin excusas. Pero a ese corazón en ese momento Dios le regala a Jesucristo y su perdón de pecados. Ahora esta persona solo va a tener un fruto, y es vivir para el Evangelio, conectarse a la iglesia, conectarse a los siervos de Dios, conectarse a la Biblia, vivir para compartir estas noticias. Y no deja de fallar porque sigue estando en el planeta. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, porque me llamas bueno, ¿no? Bueno, solamente hay uno: Dios. Si Jesús mismo dijo que no era bueno, ¿tú y yo qué somos, carajo? Mínimo pésimos. ¿Y tú crees que un pésimo, si fallas en unas como si fallaras en todas, y todo hombre es mentiroso, puede cumplir un mandamiento? Entonces las personas que sufren, que se angustian y comienzan a decir, no, conductas, mandamientos, ustedes que están hablando es porque no se han visto a la luz de a los ojos de Dios y se creen buenos. Se creen buenos y están engañados. Tienen una mentira diabólica, engañados en su cabeza para que no vean, para que no oigan, para que no entiendan, y entonces sus pecados no sean perdonados. Lo compartiste hoy. Ese es el engaño de Satanás, que no puedan oír, no puedan ver. Los mantenga cegados a esto que están escuchando. Pero ¿cuál es el problema? Satanás no quiere que se vean malos, porque si se ven como son malos. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, decía Jesús. O sea, ¿qué hace? ¿Qué quiere Dios realmente? Que nos veamos como somos para que podamos recibir a Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó acá? Tú me dices, ¿hasta cuándo tengo para no pasarme? Porfa. ¿Bien? Tranquilo, hasta las 40 puede ser. Como empezamos tarde. Bien, tengo 15, ¿sí?
¿Está bien? Tengo 15. Chévere. Entonces, ¿acaso ignoráis, hermanos? El 7.1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, está libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, ya no será llamada adúltera. Entonces, lo vimos la vez pasada, creo que también acá. Si no, esto es importantísimo. Es fundamental que la gente lo sepa. O sea, si esto no lo sabe un cristiano, en que no, o sea, no puede ser que no lo sepa, o sea, no puede ser entonces cristiano, o sea, no puede ser, pero obviamente no sabíamos muchas cosas, entonces por la gracia de Dios, este tipo de grupos con los justos y los salvos, gracias a Dios por estos siervos de Dios que comparten el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está Pablo hablando qué? Pablo está hablando, miren, hay un hombre que tiene su esposa, y su esposa va y se une a otro muchacho, hay una ley que la une al marido, porque mientras estén unidos hay una ley que la une, entonces al unirse a otro muchacho está adulterando. Y en Israel, lapidadas y lapidados, o sea, debían morir. ¿Ok? Pues sucede, porque la ley que la unía al marido condena eso. Pero sucede que el marido muere, se va con la ley que la unía a la esposa. O sea que la muchacha se unía al marido también, a otro muchacho, al mismo muchacho, de los dos ejemplos. Pero ahora no hay problema. O sea que el meollo del asunto es la conducta. Las conductas son el meollo del asunto. No, el meollo del asunto es, ¿el marido está vivo o no está vivo? Porque si el marido está de pie, hay una ley que la une al marido. Pero si el marido murió, ya esa ley que la unía al marido desapareció. O sea que la conducta ya no es nada. Tremendo, eso dice la Biblia. Veamos a ver qué pasa. Las cinco primeras palabras del siguiente versículo. Solo quedémonos en las 5 porque es el corazón de todo esto. Las 5 primeras palabras del versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos. Tremendo, pero eso que tiene contenido, tiene todo el contenido. Porque conforme a la analogía que Pablo acaba de explicar en los primeros 4 versículos, dice, de la misma forma, mis hermanos, de este grupo de TikTok de esta noche, de la misma forma, exactamente, mis amigos, exactamente igual, de la misma forma, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, y no me pueden decir aleluya que eso no dice eso en la Biblia. Habéis muerto, y si no, Dios es un mentiroso. Y el que dice que Dios es un mentiroso, pues es más mentiroso. Tremendo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Tremendo, la Biblia enseña que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Hace cuánto murió Jesucristo? 2000 y pico de años. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. La ley, Romanos 10 enseña, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Esa es la ley. El que haga, hacer, obra, conducta. Estas cosas, las normas, los mandamientos, es claro. 613 leyes, ahí están los 10 mandamientos incluidos. Y los 2 mandamientos también incluidos. Tremendo, tremendísimo. Entonces, ¿qué dice? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. El fin de la ley es Cristo. Cuando llegó Cristo, se acabó la ley, porque la ley cumplió su propósito, nos trajo a Cristo. Tremendo. Entonces, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué más dice? Vamos a ver. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Para que seáis de otro. ¿Quién resucitó a los muertos? Jesucristo. Jesucristo fue entregado a muerte por nuestras transgresiones y resucitó para justificarnos. Y acá dice que resucitó de los muertos, o sea, nos justificó. Ahí lo dice otro versículo más que confirma que somos justos y no pecadores. Es otro más, y son todos, hay cantidades, toda la Biblia. ¿Ok? O sea, bueno, continuamos. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, nadie puede dar fruto para Dios si no es de Cristo. ¿Ok? ¿Ok? Si no es de Cristo. Y dice, habéis muerto a la ley. Y no hay manera de ser de Cristo si no hemos muerto a la ley. Tremendo. Él nos compró por precio. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hubo derramamiento de sangre. Hubo remisión de pecados.
Las personas sufren porque como no han leído la Biblia, entonces la Biblia no va conforme a sus pensamientos. La Biblia enseña la diferencia entre la Biblia y los pensamientos del hombre son cielo-tierra. Cuando una persona no ha leído la Biblia, comienza a enojarse, a molestarse, a cuestionar y, como tú decías, a preguntar, como le preguntaban a Jesús, queriéndolo hacer caer en una trampa. Pero la Biblia es exacta, la Biblia es el corazón de Dios, para que venzas cuando fueres juzgado. O sea, acá la cuestión es no pelear con la Biblia. No hay necesidad de pelear con la Biblia. Es pelear con Dios, es perder siempre. Jesucristo fue entregado a muerte por tus transgresiones. Resucitó para justificarte porque tú no podías cumplir ni un mandamiento y la paga del pecado es muerte. Acá solamente hablamos versículos, no pensamiento, porque el pensamiento, ¿para qué? Si es perder, es mentira. Por eso es contrario a lo que escuchamos normalmente. Y dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro el que resucitó de los muertos. Dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero esto es impresionante. 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Mientras estábamos en la carne, ya no estamos en la carne, estamos en Cristo. ¿Estás en Cristo o estás en la carne? Estás en la carne y no estás en Cristo. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, porque la ley es para los que viven en la carne, no es que están en Cristo, porque el fin de la ley es Cristo. O sea que ahora estamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y no en la ley del pecado y de la muerte, que es la ley de Moisés o los mandamientos. Eso dice la Biblia. ¿Para qué está escrito? Para acá solamente leemos lo que dice la Biblia. Por eso mi grupo se llama Grupo de Estudio Bíblico, donde estamos estudiando la Biblia. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Pero miren, el 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la... Las pasiones pecaminosas que eran por la... O sea que la ley produce ¿qué? Las pasiones pecaminosas obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. La paga del pecado es muerte. O sea, la ley produce el pecado, la ley produce esas conductas que tú condenas. Exiges que se cumplan mandamientos y tú ni los cumples. Exiges que se cumplan mandamientos y lo que no sabes porque no has leído la palabra es que por exigir las conductas antes se avivan. Por lo prohibido se aviva. Eso está explicando. La ley produce el pecado, el vivir bajo los mandamientos mantiene a esa persona con las conductas que lo dominan. Todo predicador que predique y cumpla mandamientos, en su interior hay una conducta que lo domina. Pero como nosotros no vivimos en su casa, no sabemos qué es, pero su familia sí sabe qué es. Su familia sí sabe qué es. ¿Saben? Entonces, dice la Biblia en Romanos 2, capítulo 2, versículo 23, claramente enseña. El juzgar. Yo juzgo y ni cumplo los mandamientos si yo por mandamientos juzgo. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, por causa tuya es blasfemado el nombre de Dios ante los gentiles, porque estás compartiendo ese evangelio falso, no estás compartiendo el verdadero evangelio y estás bíblicamente bajo maldición. ¿Por qué? Porque no te aceptas como Dios dice, tú eres malo. Tú no eres bueno, tú eres mala, tú no eres buena, tú no puedes cumplir ni un mandamiento. Con el simple hecho de ser humano eres mentirosa y mentiroso. Y de la misma manera, lo vimos en Santiago del 8 al 10, si fallas en unas como si fallaras en todas. Adúltera, ladrón, engañador, traidor, falso. Y una persona que es capaz, que juzga al otro, se cree capaz de juzgar al otro, es porque no se ha visto con los ojos de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice claramente, inexcusable eres tú, quien quiera que seas que juzgas a otro, porque tú en lo que juzgas a otro haces lo mismo. ¿O ignoráis que es su benignidad la que te guía al arrepentimiento? Vuelvo y digo, ¿tú crees que si juzgas a otro vas a escapar del juicio de Dios? Tremendo, o sea, nadie puede cumplir los mandamientos. Tú exiges que se cumplan mandamientos. Te enojas porque mira lo que estás escuchando hoy y esta noche. Tú te dices, ¿cómo así? Sacas preguntas para ver qué haces caer a los siervos de Dios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, ni cumples los mandamientos y exiges que se cumplen. Antes, gracias. Si yo les estuviera diciendo, den todo su dinero al hermano Matusalén, péguenme, ni me reciban, o denme todo su dinero, ok. Pero le estamos diciendo, tú eres digno de irte al infierno y te vas directo y sin escalas.
Pero de tal manera te amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, son buenas noticias, es algo lindo que se te está brindando, es el amor de Dios. Pero si en tu orgullo, en tu altivez, no quieres recibir porque tienes un conflicto en el que no, aún así te vas a llevar a tu familia. La Biblia enseña a creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Está en el nivel de orgullo que no importan tus hijos, ni tu esposa, ni nadie. No importa. Con tal de que tu razón y tus argumentos le ganen a la Biblia, le ganen a la palabra de Dios. Pero quiero ir terminando con esto. Porque mañana seguiré compartiendo sobre eso. Dice así. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea, la ley produce el pecado. La persona que se entrega a vivir por los mandamientos, al contrario, va a encontrar la enfermedad y se va a encontrar con Jesucristo. Pero el que no ha hecho el intento de cumplir mandamientos solo pasa por estos grupos a pelear, a cuestionar, a luchar y a sufrir. Tremendo, tremendo. Pero ¿qué dice acá? Pero ahora estamos libres de la ley. Es que el que defiende que se hay que comportar bien y hay que cumplir mandamientos y hay que no fallar, no conoce la Biblia. Nadie se ha podido comportar bien nunca, pero como a veces vemos a personas como Madre Teresa de Calcuta, decimos sí, uno se puede portar bien, sí se puede. Pero ¿cuál es la medida? ¿Los ojos humanos? ¿Los ojos de hombres? No, hay 1000 personas que se comportan mejor que todos nosotros, miles, todos ustedes se comportan mejor que yo. Así, sencillo. Pero, como no es por obras para que nadie se gloríe, viene el sufrimiento, precisamente porque no estás en estos estudios bíblicos. Entonces te invito a que continúes a todas las noches a las 9 de la noche y que compartas, porque hay mucha gente que necesita recibir esto. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Morimos a la carne, estamos libres de la ley. Ya ese marido murió, se llevó la ley que nos unía al marido. Chao pues. Ya la ley, todas las obras no es. Entonces usted se desboca en el pecado. Definitivamente no te has dado cuenta que es el pecado el que produce esa vida desenfrenada. Al contrario, sigues diciendo que eres pecador porque todos los días pecas. ¿A qué horas te vas a liberar de esa conducta? ¿Cuál? Sí, la de juzgar, la de murmurar, la de mentir. No te estoy diciendo adulterar, robar y más de estas pesadas, porque si fallas en unas como si fallaras en todas, o sea que sí estás incumpliendo todas. Si te mides bajo la ley, la paga del pecado es muerte, y si fallas en unas como si fallaras en todas. Maldito todo aquel que, lo dice Gálatas, maldito todo aquel que no cumple. Gálatas 3, miren, 3:10, acá te se los dejo para no cambiar ni una coma. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. No, pero al menos hacerle intento. ¿Qué va? Ahí dice cumplir todas. O sea, ¿qué es que está interpretando? No, el que está interpretando es el que dice que hay que hacer el intento. O sea, no, acá dice claramente que es que hay que cumplir todo y a cabalidad. No, pero ¿y si pide perdón y se hace intento? No, eso son interpretaciones. Es coger a la botella de agua y echarle 2 gotas de mis orines y decírtela a ti que te la tomes. No, pero uy, terrible, sí. Entonces Dios, ¿por qué tiene que tomar tus interpretaciones? Al contrario, la Biblia es exacta. Pero para ir terminando dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y ya no más bajo el régimen viejo de la letra, o sea, de la ley. Ahora, ¿qué diremos pues? ¿La ley es un pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Ok? No me voy a quedar ahí, pero ahí hay oro puro. Pero me quedo en el 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La Biblia miente. Sin la ley el pecado está muerto. Con la ley el pecado está vivo. La ley produce el pecado, nos dimos cuenta. Pero sin la ley el pecado está muerto. Y hemos muerto a la ley por el cuerpo crucificado de Cristo. Romanos capítulo 7, versículo 4. Hemos muerto a la ley por el cuerpo crucificado de Cristo. Y el versículo 8 dice, y sin ley ya no hay pecado. Tremendo. Tremendo como lo dice. Y dice, versículo 8. Sí, porque sin la ley el pecado está muerto y ya hemos muerto a la ley. O Dios es un mentiroso, o la ley y el pecado son hermanos siameses.
Y hemos muerto a la ley y hemos muerto al pecado porque se fueron los dos, porque la ley produce el pecado. Romanos 5:13 enseña, sin ley no se inculpa de pecado, así que la ley, la culpa y la culpa y el pecado son hermanos siameses. Hemos muerto a la ley, hemos muerto a la culpa, hemos muerto al pecado. Y la paga del pecado es muerte, o sea, la paga de lo que ya murió, que ya no existe, ya no existe. O sea, que con la ley se fue la culpa, el pecado y la muerte. Gloria a Dios, aleluya, por siempre Jesucristo. Se murió la ley y hemos muerto a la ley por el crucificado de Cristo. Sin la ley el pecado está muerto. Chao, se fue el pecado. Y la paga del pecado es muerto. Chao, se fue la muerte. Por eso tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Chao, se fue la culpa. La condenación. La condenación es orgullo. La culpa es orgullo. El decir soy pecador es orgullo, no es humildad. Creen que es que decir yo soy pecador porque todos los días peco. Creen que eso es humildad y Dios va a decir, ay, sí, tan humilde. Orgullo, estás pisoteando la sangre de Cristo. Estás diciendo tu obra no sirvió. Estás menospreciando a Dios. Y el pecado que no se puede, estás negando la palabra de Dios o estás negando al Espíritu Santo. Ese es el evangelio verdadero. El evangelio falso, ¿cuál es? Pero el que esté predicando el evangelio falso, una mega iglesia acá, me la escuché 3 minutos. Llena así. Factura así. Artistas conocidos mundialmente así los invita, pero llena. 3 minutos me la escuché predicando los mandamientos. Y hay que cumplir. No me diga que ha leído la Biblia, si no puede cumplir ni medio. Pone cargas que no pueden ni siquiera llevar. Tremendo. Y, perdónenme, creo que es Romanos, donde dice 3, perdón, Romanos 2, bueno, no seguiría acá, pero Jesucristo fue entregado a muerte por nuestras transgresiones y se resucitó para justificarnos. Justificados pues por esa obra preciosa, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios para todos los que creen en Él, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si no es así, nadie puede ir al cielo, porque el corazón del hombre tiende de continuo al mal, y fallamos en todas, y somos malos, perversos y dignos de ser destruidos. Por siempre, aleluya, por siempre, gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, grupo, gracias, muchachos, gracias a todos. Igual, a seguir compartiendo el Evangelio. Gloria a Dios. Guía Mauricio, ¿me haces un favor? Oras por, ya para terminar. Oremos. Padre, te doy gracias porque Jesucristo fue entregado a muerte por nuestras transgresiones y resucitó para justificarnos, aleluya. Por siempre el poder de tu palabra, la autoridad de tu palabra siempre prevalece, Dios, sobre los pensamientos del hombre. Muchos son los pensamientos de Jehová, pero por sobre todos prevalece Jehová de los ejércitos, por sobre todo prevalece la palabra. Te doy gracias, Señor Jesucristo, porque tu palabra enseña que el pecado nos separaba de Dios. Y tú fuiste entregado a muerte por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, sin merecerlo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Señor, creer que tú, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, Señor. Gracias porque, Señor, si tú no nos hubieras quitado el pecado, definitivamente nuestra vida sería condenada en el infierno. Algunas personas, como miran sus conductas, están desconectados del corazón de Dios, no pueden entender, no pueden pasar del versículo 23 al versículo 24. Pero yo te pido, Dios, que Señor, nos conectes profundamente a tu corazón, a todas las personas de este grupo, porque somos necesitados de ti. Señor, todos necesitamos recibir tu palabra, somos mentirosos, Dios. La mentira nos engaña fácilmente. El padre de la mentira, Satanás, fácilmente tiene un coeficiente intelectual más alto que el nuestro. Fácilmente somos engañados, Dios. Sé muy bien que Esteban fue apedreado, pero él pedía por todas las personas que lo apedreaban. Yo te pido, por favor, por todas las personas que están escuchando el Evangelio, Dios, que permitas que entiendan, que bajen sus corazones, Señor. Que los predicadores, Señor, prediquen tu palabra, Dios. Te doy gracias por los siervos de Dios. Gracias por este grupo precioso, Señor. Gracias por todas las personas que han escuchado esta noche la palabra, Dios. Te pido que quede tatuado por siempre. Sin derramamiento derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y hubo derramamiento de sangre, hubo remisión de pecados. Aleluya. Mil gracias, Padre.
Amén y amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios. Poderosa, como alguien escribió por ahí, contundente. Esa frase hace tiempo que no la oía, como un golpe de Mike Tyson. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento el reloj marca que son las y 46. Quiere decir que nosotros comenzamos hace 46 minutos. Todos los días estamos comenzando cuando la hora es en punto. Mañana no se lo pierdan, mañana habrá más sorpresas. Y quienes no pudieron entender el Evangelio claramente, mañana lo van a entender. Nos vemos mañana. Chao.